Desde que empezó la crisis en Venezuela, muchos de nosotros conocimos qué es la inmigración, o mejor dicho, qué es el extranjero. Y hoy en día seguimos emigrando a muchos países del mundo. Y debido a esta emigración, yo tengo una preocupación como venezolano. Así que si eres venezolano, te invito a que te puedas quedar en este video, porque quiero compartir contigo, amigo y hermano venezolano, lo que me preocupa hoy en día en cuanto a la inmigración venezolana. Así que quédate hasta el final de este video. Bueno, mi gente, le doy la bienvenida una vez más a las personas que están llegando a este canal. Mi nombre es Rafucho, así se me conoce, mi gente. Soy venezolano, extranjero también. Ya hace como 6 años. Muchos de nosotros estamos viendo lo que está sucediendo ahorita con Venezuela en cuanto a la inmigración venezolana. Hay muchos que siguen emigrando a diferentes países del mundo, entre ellos España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil, entre otros países. Y una de las cosas que me preocupa a mí es que muchos de nosotros los venezolanos, me incluyo porque yo también soy venezolano, pensamos que emigrar es fácil. Pensamos que, yo dejo Venezuela, dejo a mi familia y me voy para España, por decirlo así, un ejemplo. Eso es lo que se nos pasa cuando estamos en Venezuela. Pensamos que todo es fácil. Y peor aún, cuando emigramos y llegamos a un país que es diferente al nuestro, que la cultura es diferente, que el idioma es diferente, que la comida es diferente, que las cosas son diferentes. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es ahí donde nosotros como venezolanos estamos errados. Porque pensamos que si llegamos a un país, el país tiene que adaptarse a nosotros. No. Y no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos a dicho país. Si estás pensando en emigrar, o ya eres emigrante, o has salido de Venezuela ya por muchos años, las cosas no son como tú quieres que sean, no. Las cosas son como tienen que ser. Y digo esto porque habemos muchos que queremos llegar a un país con una mejor casa, o mejor dicho, queremos alquilar una tremenda casa, queremos el mejor trabajo, ya queremos tener carro, queremos tener ropa, teléfono y pare de contar, cuando la realidad no es esa. No sé por qué quise hacer este video, porque hay muchos venezolanos que piensan que la vida es color de rosa y que piensan que emigrar es fácil, y no es fácil. No piense que estoy haciendo este video para que usted no emigre, no. Si usted quiere emigrar, emigre. Si usted tiene las condiciones y puede, emigre. Pero no piense que allá afuera es fácil, porque no es fácil, mi gente. Ahora, ¿dónde quiero llegar con ustedes? Amigo venezolano, si usted va a llegar a un país, sáquese de la mente que usted va a trabajar lo que usted es o lo que usted sabe. Porque si va con esa mentalidad, yo cuando llegue allá a Alemania, yo quiero trabajar de doctor, porque yo me gradué de doctor y tengo un doctorado. Cuando yo llegue allá a Estados Unidos, yo quiero trabajar de maestra, o quiero trabajar de enfermera, porque esa es mi profesión. Si usted está pensando así, está errado. Porque déjeme decirle, y lo digo por experiencia propia, que cuando uno emigra, tiene que trabajar lo que sea llegando. Si es de barrer, de pasar coleto, de pintar, de recoger basura, hay que hacerlo. Y digo esto porque muchas personas me preguntan, Rafucho, ¿será que si yo voy para Brasil consigo trabajo de profesor? Rafucho, si yo voy para Brasil consigo trabajo de enfermera.
Oh, Rafucho, si yo voy para Brasil, consigo trabajo de doctor. Oh, Rafucho, si yo voy para allá, para Brasil, ¿será que consigo en mi área? Y ahí es donde usted está errado. Si usted va a salir de Venezuela, vaya con la mentalidad de trabajar lo que sea. Después que usted lleve un tiempo en dicho país, que se adapte y que conozca personas, usted ya puede ir buscando en su área. Pero no piense que usted va a llegar a otro país diferente y va a trabajar lo que usted es o la profesión que usted tiene, porque no es así. Al menos que usted tenga una palanca o tenga un familiar ya de muchos años en ese país y conozca gente que lo meta a trabajar en su área. Saquémonos ese chi, mi gente. Saquémonos el chi de hacer las cosas como nosotros queremos, porque no es así. Respetemos donde lleguemos. Yo lo que quiero hacerte a ti, un llamado a la reflexión, que seamos ejemplo donde nosotros lleguemos. Que cuando digamos venezolanos, que digan, los venezolanos son trabajadores, los venezolanos son luchadores, los venezolanos son guerreros, son fuertes trabajando, son admirables. Eso es bonito. Pero ¿sabe qué es triste lo que está pasando ahorita? Que se habla mal de nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido un grupito de nuestros hermanos venezolanos que se ha encargado de rayar la imagen del nombre de Venezuela. Y digo esto porque hay muchos venezolanos, estando yo aquí en Brasil, que se han puesto a pedir dinero en los semáforos. ¿Y saben qué utilizan ellos? El nombre de Venezuela, para ponerlo en bajo. Entonces, digo esto porque yo lo he visto con mis propios ojos. Muchos hermanos venezolanos pidiendo en los semáforos, diciendo que necesitan ayuda económica, que necesitan leche para sus hijos, que necesitan dinero, que les den. Entonces, es ahí donde yo quiero llegar. Si tú eres ese venezolano que tienes esta mentalidad, que piensa que vas a emigrar a otro país para pedir, hermano, quédate en Venezuela, no salgas de Venezuela, porque vas a pasar trabajo. Y en vez de malponer el nombre de Venezuela, no salgas, hermano. Amigo, y una de las cosas que me preocupa como venezolano, que es lo que más me preocupa en este momento, es que te puedas quedar aquí en mi canal. Suscríbete en la parte de abajo en el botoncito rojo. Dale like ahí a la manito para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Otra cosa, mis amigos, hermano venezolano, sácate de la mente que si piensas emigrar a otro país vas a ser rico. Porque eso es otro de los errores que nosotros tenemos, que pensamos porque emigramos a dicho país vamos a ser millonarios. Y muchos de nuestros amigos y hermanos venezolanos que están en Venezuela piensan que los que estamos afuera somos millonarios. Y no es así, mi gente, porque estando aquí afuera se paga alquiler, se paga todo, los servicios, luz, agua, todo. De que se puede vivir mejor, sí se puede vivir mejor, siempre y cuando trabaje honradamente. Y es ahí donde está el detalle, pues, que muchos de nosotros queremos la facilidad, queremos las cosas fáciles, queremos que emigramos y ya queremos tener todo listo, todo bello, como decimos nosotros. Y te llamo a la reflexión a ti, hermano venezolano. Dejemos ya de poner el nombre Venezuela en bajo. Cuando usted le pregunten de Venezuela, tú eres venezolano, dígalo con orgullo. Sí, yo soy venezolano. Y haga que su imagen sea para bien. Que se hable bien de Venezuela, que cuando digan, berro, ese venezolano es trabajador, mira cómo vende todos los días en la calle, mira cómo limpia los vidrios, mira cómo barre, mira cómo se monta el saco en el hombro. Esa venezolana es guerrera, mira cómo pasa el coleto, mira cómo atiende a la gente. Esa es la imagen que nosotros tenemos que transmitir, nosotros como venezolanos. No transmitamos la imagen de estar pidiendo, de estar dando lástima en la calle, no. Y lo digo esto porque lo he visto aquí, mi gente, lo he visto, lo he vivido. Entonces esa es mi gran preocupación, que como venezolanos hagamos las cosas bien en cualquier país del mundo, hasta en el país nuestro, hagamos las cosas bien.
Otra cosa que le quería comentar en cuanto a la política, dejemos a un lado la política. Por ejemplo, aquí ahorita en Brasil está la política, que si va a ganar el socialismo o va a ganar la oposición. No comparemos la política de, por ejemplo, yo no puedo comparar la política de Brasil con la política de Venezuela porque son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que si gana el socialismo, que si gana la oposición, igualmente tengo que trabajar, igualmente tengo que levantarme todos los días de la mañana, igualmente tengo que guerrear. Y no puedo opinar porque primero no es la política mía, es la política de los brasileros, no es la política mía. Así que no pierdas tu tiempo en política, no pierdas tu tiempo en la política. Preocúpate de las cosas más importantes, que es en salir adelante, en progresar, en montar un negocio, en trabajar fuerte para ayudar a tu familia. Ahí es donde tú tienes que preocuparte. Admiro mucho a todo el venezolano que esté trabajando fuerte, que esté haciendo las cosas bien. En verdad que le admiro mucho. Admiro mucho a aquellos venezolanos también que están guerreando allá en Venezuela porque han decidido apostar por Venezuela y no salir. En verdad les admiro mucho. Son guerreros en verdad. Y bueno, quise hacer este video para llamar a la reflexión a todo aquel hermano venezolano que piense emigrar en este tiempo, que será con una mente positiva, una mente llena de fe y una mente dispuesta a trabajar lo que sea. Démosle gracias a Dios todos los días que tenemos manos, tenemos pies y que tenemos salud, que es lo más importante. Porque sabe que es triste no tener salud y no poder hacer nada. Eso sí es triste. Así que te invito a que puedas tomar conciencia, hermano venezolano. Seamos ejemplo, un ejemplo de bien para las demás personas y para el mundo. Y lo más importante, pongamos el nombre de Venezuela en alto. Pongamos el nombre de Venezuela en alto, que se pueda hablar bien de nosotros. Así que te invito a que te puedas quedar aquí en este canal. Suscríbete, dale like a la manito, porque se vienen mucho contenido más. Así que agradecido contigo por tu tiempo. Bendiciones para ti y tu familia donde quiera que estés. Nos vemos en un próximo video.